Sí. Bueno, ahí estamos grabando entonces. La clase del 3 de junio, lo que tuvimos al comienzo fue introducción. Y empezamos con la temática. Hay otra pregunta más acá. Profe, ¿el margen de crédito es el límite máximo que puede prestar un banco? Es el límite máximo que puede prestar un banco y está en función también de la RPC. Es decir, que si establecemos una relación entre responsabilidad patrimonial computada y margen de crédito, un banco, por norma del central, por lo que sería, digamos, graduación del riesgo, puede dar hasta el 100% de la RPC de la empresa solicitante del préstamo, hasta el 100% de la RPC. Eso es norma general. Margen complementario hasta un 200%, siempre y cuando cuente con aprobación del directorio y no supere el 2,5% de la RPC de la entidad financiera. Ahora, el margen de crédito, entonces, que es un concepto ya de flujo, no puede superar la RPC que tenga fijada esa carpeta de crédito. Ese concepto de fijar una carpeta de crédito se conoce en la jerga bancaria como calificar. Los clientes son calificados y entonces significa que son, digamos, evaluados y a partir de allí se establece un margen crediticio. ¿Estamos? Dice acá, profe, el margen de crédito es el límite máximo que puede prestar un banco. La RPC de la entidad financiera, ¿la hace la superintendencia? ¿Qué pregunta? Muy buena pregunta, lo vamos a ver esta noche. La RPC de la entidad financiera surge en primer lugar de los datos contables que tiene la entidad, surge también de 2 o 3 categorizaciones que tienen las entidades financieras o bancos, pero en definitiva la superintendencia de entidades financieras lo que sí monitorea permanentemente es la integración de esa RPC. Entonces, la evalúa con un concepto que se llama así, capitales mínimos. Y entonces genera lo que se conoce el concepto como exigencia de capitales mínimos. Cuando la exigencia, es decir, luego de un proceso de análisis que la Superintendencia de Entidades Financieras hace, cuando la exigencia, digamos que el mínimo que le estipula la Superintendencia a una entidad financiera, supera la RPC, entonces allí hay mayor exigencia de lo que tiene integrado el banco. Por consiguiente, de efecto de capitales mínimos y tiene que integrarlo de alguna manera. Ahora, cuando esa exigencia es menor a la RPC de la entidad financiera, entonces está en una situación holgada, lo que tiene como patrimonio el banco supera lo que la superintendencia le exige tener como capital para operar. ¿Está? Yo no he dado capitales mínimos, solamente voy a dar esta noche una pequeña parte, pero eso ténganlo en usted porque eso es muy posiblemente son preguntas que hace Saúl en cuanto a exigencia de capitales mínimos, cómo mejorar la exigencia o cómo a veces se deteriora la exigencia de capitales mínimos. ¿Entienden el capital mínimo como un número patrimonial que tiene que ver básicamente con la calidad de los activos de la entidad financiera? Y eso determina entonces, esa calidad de los activos entonces, determina el margen de maniobra financiera que tiene la entidad. En definitiva, para operar como entidad financiera para poder dar préstamos. Es un concepto muy complejo, pero en definitiva es esa la manera en que se evalúan los bancos. ¿Por qué? Porque al ser tomadores públicos de captación pública de ahorros, entonces es un negocio altamente regulado por el Banco Central. Y eso hace o demanda que los activos de la entidad financiera realmente deben tener un buen nivel de, digamos, de aceptación del riesgo, de administración del riesgo, que garantice que los depositantes no van a perder sus ahorros, que todo el capital de préstamo que reciben del pasivo, que son los depósitos, sea bien administrado, y entonces asegura allí lo que sería la liquidez por un lado, y por otro lado también sería la solvencia de la entidad financiera. ¿Estamos? Bueno, perfecto. ¿Alguna preguntita más? Si no, arranco ya con la presentación. Bueno, vamos a la presentación. La primera parte
decía que es un poco repaso de la clase anterior, pero que también si ustedes prestan atención, voy a marcar los puntos más importantes de lo que vimos en la clase pasada. Los que no tuvieron la clase pasada van a ver entonces un repaso. No todo, pero sí la idea completa, global de lo que vimos en la clase pasada, que en definitiva, ¿qué queríamos mostrar? Un camino, una forma de calificar a una empresa, de determinar la RPC y a su vez el margen de crédito, ¿no? El límite de riesgo. Esa era nuestra intención. A veces este documento me genera algunos problemitas y no sé todavía porque voy a cancelar la presentación, voy a volver a abrir el documento. Espérenme un momento. Claro. Ahí está. Ahí estaría. Bueno. Esto es un poco, en ese gráfico que están viendo ustedes allí, es un poco un resumen de lo que es el legajo. Siempre hay legajo de crédito. Es un marco conceptual esto, ¿no? La verdad que me da la idea entonces de lo que significa esta forma de ver cómo se forma un legajo de crédito bancario. ¿Estamos? Uh-huh. Perdónenme que estoy buscando el documento. Ahora sí. Estoy chequeando la máquina. Ahí estamos. Pero en ese gráfico, en este marco conceptual, aparece que el legajo de crédito como tema central y todo lo que incide, todo lo que afecta el legajo de crédito, desde el lado izquierdo de la pantalla, que sería el trabajo que hace una entidad financiera, y del lado derecho de la pantalla, toda la incidencia que ejerce el Banco Central sobre las entidades financieras. ¿Alguien me quería hacer una pregunta? ¿Escuché por ahí? Sí, hola, profe. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Quién me habla? ¿Julián? Julián, sí. ¿Querés hacer una pregunta, Julián? No. Quería consultar el tema del legajo de crédito. A ver, ¿se hace para cualquier persona que vaya a pedir un préstamo en el banco o estamos hablando en general de empresas grandes? No, Porque eso ya lo usted había... explicamos en la primera clase. Si te fijas en la primera presentación, hay excepciones a formar el legajo de crédito. El legajo de crédito tiene que estar, pero lo que cambia es que en algunas situaciones solamente está para identificar a la persona. Pero en otros casos, tal cual vos decís, conforme a la envergadura de la empresa, entonces no, ya es mucho más complejo. Se analiza la situación patrimonial, se analiza la situación financiera, la generación de recursos, etc. Se hace todo lo que nosotros hemos estado viendo acá. Hay un Claro, límite, y ese límite, te pido que lo busques allí en toda la presentación que hice, y está en la circular de marco normativo resumido, que para las empresas comerciales que no superen el 50% de la calificación microcomercial para ser determinada MIPYME, esos son como unos 27 millones de pesos. Si la operación de crédito está por debajo de ese monto y además la entidad financiera o bancaria tiene sistemas de evaluación vía scoring de crédito, la estaría exceptuando, pero esa normativa no tiene el grado de obligatoriedad, es decir, que le da la posibilidad al banco de tal vez simplemente no hacer una evaluación muy exhaustiva. Pero hoy ningún banco va a dar 5, 6, 7 millones de pesos
estamos hablando que estamos por debajo de ese monto, sin hacer mínimamente una evaluación económica, patrimonial, de flujo de fondos de la empresa. ¿Me entendés? Sí, Míralo ahí en la profe. circular. Para operaciones de bajo monto no hace falta hacer el legajo de crédito. Se hace el legajo de crédito solamente para identificar a la persona. Pero cuando ya Bien. las operaciones de crédito tienen cierta envergadura, ya hablemos de millones, ya sí. ¿Te respondí a la pregunta? Buenísimo, profe. Gracias. Listo, pero fíjate en la circular porque vamos a ser claros, Julián. Eso puede ser una pregunta de examen. Lo que vos me acabas de plantear, Buenísimo, profe. me deja la pelota picando, que hago una pregunta por ese lado. ¿Cuál sería el límite o cuál sería el criterio para que se determine RPC y no se determine RPC? Interesante pregunta. Bueno, decíamos en la clase pasada que estaban estos hermanos los Galarza y queríamos determinar su RPC, sus necesidades financieras, si había margen disponible para nuevos créditos y qué propuesta realizaría el banco. Y analizábamos de manera general, sacando básicamente una simple diferencia entre activo corriente y pasivo corriente, y tomar digamos, tomarlo allí en el numerador y en el denominador, era realmente muy bajo el capital de trabajo. Estaba muy asfixiado en el corto plazo, mucha deuda de corto plazo y pocos activos para poder hacer frente a esas deudas. Esos son lo que decían estos numeritos. Lo expliqué en la clase pasada, cada uno de esos numeritos. Este es el gráfico que a mí más me gusta, porque habíamos tomado lo que declaró el cliente y entonces ahora empezábamos a analizarlo. Y me gusta que el balance esté así presentado, de manera de activo y pasivo, porque entonces así yo veo realmente cómo están balanceando los diferentes rubros, y evidentemente el pasivo es muy alto, el de corto plazo, con respecto a los activos. Y veíamos básicamente que los bienes de cambio eran muy bajos con respecto al pasivo. Y que además los bienes de uso prácticamente igualaban ¿cómo se llama? Al patrimonio neto, que ahí ya estaba más depurado. En definitiva, salen estas tres situaciones que están allí. Lentitud en las cobranzas, se alargaban los plazos, venían cheques devueltos, un descubierto apremiante, bajo nivel de bienes de cambio, y en definitiva, un capital de trabajo muy ajustado, muy movilizado, muy comprometido. ¿Estamos? Entonces, bueno, analizamos también el estado de resultado y nos daba una utilidad neta positiva de 815 pesos, luego de calcular el costo financiero que esta empresa tenía. Les hablé de esta herramienta también de analizar los estados de resultados de manera horizontal y vertical para determinar, bueno, porque se iba al 65% y quedaba solamente el 35% de utilidad bruta. Entonces, analizar por qué, en qué se gasta el dinero, cómo es la operatoria, y los flujos de fondos futuros, es decir, la carga financiera, mirar adelante digamos, qué deudas se están comprometiendo los flujos de fondos. Y se le queda todavía margen disponible para poder dar otro préstamo. Estas son las necesidades que habíamos estipulado, que más o menos las dijimos recién, y nos hacíamos la tercera pregunta, si hay margen disponible. El primer límite, digamos, lo que me tiene que llamar la atención acá, es que no puedo empezar a hablar de dar una operación de crédito si no le queda plata en la mano de manera efectiva. Y esto es lo que me dice este gráfico. Entonces, hay ventas mensuales promedio, hay una rentabilidad bruta, le deduzco la carga financiera, le deduzco los retiros de los socios, y me queda, que no es totalmente neta esa ganancia, pero me quedan 815 pesos, que en miles de pesos era 815.000 pesos mensuales. La rentabilidad del activo bajísima, me estaba dando el 4%, pero lo que en definitiva acá me tiene que decir, ¿le doy o no le doy? Esa es esta pregunta, la que dice allí. Esa utilidad neta, ¿es negativa o es positiva? Si es negativa, no podemos hablar. Si es negativa, no le puedo dar un peso. Si es positiva, bueno, vamos a ver cuánto te puedo dar. Vamos a ver. Pero esto también tiene su paralelo, que es la RPC. La RPC también tiene que dar positiva. Entonces, ¿tengo RPC positiva? Bien. ¿Tengo margen disponible positivo? Sí. Bien. Podemos empezar a hablar
más allá de lo ajustado que tuviera el capital de trabajo de esta gente, bueno, vamos a empezar a hablar que algo te podemos dar. Vamos a ver en qué. Eso es otro tema. ¿En qué te puedo dar? ¿De qué manera te puedo dar un nuevo préstamo? Y entonces, en este gráfico, decíamos que una norma prudencial de esa utilidad neta tomábamos solamente el 50%, lo hacíamos jugar con los diferentes costos del dinero, las tasas de interés, evaluábamos la RPC, evaluábamos las deudas, tenía créditos por venta 6.530, es decir, ¿qué margen proponíamos? Y este es un ejemplo, no 100% categórico, decíamos que esto no es una palabra santa e inmodificable, es un criterio donde decía que teniendo en cuenta la RPC 8350, habiendo considerado que la empresa tiene rentabilidad positiva con saldos favorables para atender futuras financiaciones, es lo que acabo de decir, el costo de dinero, las tasas de interés activas para préstamos y los indicadores para clasificación de deudores de manera positiva, se propone el siguiente margen de crédito por un plazo de 12 meses sin perjuicio de una nueva evaluación en esos próximos 12 meses. Un margen de hasta la RPC, 100%, 8.350, distribuido en estos submárgenes. Para descuento de cheques, pago diferido, no mayor a 180 días, 2.000. Estamos hablando de 2 millones. Margen para descuento de ventas con tarjeta de crédito, descuento de cupones, 3.000. Márgenes para préstamos documentados, 24 cuotas fijas, 2.000. Y por las dudas, para un descubierto de 1.350 pesos. Con la idea de que esta empresa se haga una autodisciplina y baje sustancialmente el descubierto. ¿Para qué le vamos a dar esa plata? Para aplicarlo a cancelar el descubierto en cuenta corriente, salir del descubierto, para agilizar cobranzas, para incrementar compra de bienes de cambio. Uno de los hermanos se quejaba de que estaban perdiendo venta porque no tenían stock, recuperando disponibilidad, bajando deudores por ventas. Entonces, ¿cómo se cancela el descubierto? Mínimamente, con los 2.000 de descuento de cheque y el documentado y el plazo fijo, que desaparecía también, ya cancelaba el descubierto. De esa manera, incrementa básicamente también con los 3.000 los bienes de cambio, es decir, le mejora sustancialmente la situación de ahogo financiero de corto plazo. Y las garantías a satisfacción de la entidad según la operación de crédito. Suena lógico pensar que tarjeta de crédito va con garantía de cupones de ventas ya realizadas. Pudiera ser que una operación documentada pudiera ser un prendario, si comprara, en este caso no compraría, pudiera ser con alguna, me suena más en este caso tal vez con garantías, fianzas personales de los socios. Cuando se hace una carpeta de este tipo, acá no lo hemos puesto, pero aparecen varias RPC y varias manifestaciones de bienes. Por un lado, la de la empresa, pero si son 3 socios, también una simple manifestación de bienes de los socios. Entonces, a partir de allí también pudiera haber garantías personales. Y lo puse ahí al final, avales de sociedades de garantías recíprocas, que lo vamos a ver esta noche. Hasta acá el repaso de la clase anterior, aunque le agrego un punto más, esto es un tema importante. ¿De qué depende entonces el margen de crédito? Depende del nivel determinado de la RPC, depende de la estructura de deuda que tenga la empresa, de la capacidad de pago para nuevas financiaciones, si lo que decíamos era positivo o negativo, de una buena calificación en cuanto a los indicadores que establece el Banco Central para evaluar una empresa, de la tasa de interés que hay que pagar. A mayor tasa, menos margen. A mayor tasa, más riesgo, menos margen. De los ajustes que pudiera tener, en eso yo di mi opinión, no soy favorable a tomar préstamos con ajuste de capital, tipo UVA o lo que sea. 6, y de acuerdo a la composición de los activos, es decir, la capacidad de realización que tienen esos activos de corto plazo y que pueden generar flujo para pagar deudas. De las garantías, obviamente, garantías preferidas A, garantías preferidas B, o garantías de avales de sociedades de garantía recíproca. Ese tema también es importante que lo vean, está allí en la circular. De la situación previsional, por ley no se pueden dar préstamos a empresas que están debiendo al sistema previsional. De la modalidad de la operación de crédito, obviamente, una operación de crédito que se tiene que ajustar a los ciclos
productivos de la empresa, es una buena garantía comercial para que el préstamo se pueda pagar más fácilmente. Lo vamos a ver en los ejemplos que voy a mostrar dentro de un ratito. Y por último, obviamente, la macro, es decir, cómo está la inflación, cómo está el tipo de cambio, la macroeconomía y las economías sectoriales. Esta semana he visto allí un par de noticias muy interesantes. Se incrementó sustancialmente la exportación de carnes a Estados Unidos, es decir, que a pesar de todo lo que está pasando con el coronavirus, ha habido ventas récord de exportación de carnes a Estados Unidos. ¿Eso por qué? Porque en Estados Unidos, a causa del COVID, cerraron muchos frigoríficos y entonces acá, gracias a la cuarentena, esos frigoríficos no se cerraron, tuvieron ciertos protocolos para trabajar porque eran actividades esenciales y han podido exportar. Mira cómo es, mira cómo se da vuelta la situación, ¿no? Increíble esto. Bueno, estamos aprendiendo mucho con el coronavirus. Estamos viendo, yo tengo mi concepto formado en esto, sin ser tampoco 100% categórico, pero lo que daña la economía no es la cuarentena. Lo que daña la economía es la enfermedad. Y este tipo de enfermedad, la pandemia. Esto que se está viviendo a nivel macroeconómico, ustedes pregúntenle a familias que han tenido problemas de salud donde el padre se enfermó o la madre se enfermó, y lo que pasa en la economía de ese hogar. En definitiva, mi opinión personal es que verdaderamente no daña la economía una cuarentena, sino lo que daña la economía es la pandemia. Y ejemplos hay, ¿no? Estaba viendo esta semana economistas chilenos que habían hecho una proyección y ellos recomendaban no realizar la cuarentena, sino terminar haciendo esa cuarentena un tanto particular que están haciendo. Bueno, el nivel de actividad en Chile cayó prácticamente en promedio un 40%. Bueno, ni que hablar de Estados Unidos, ni que hablar lo que está pasando en Brasil. Es decir, bueno, a nosotros nos está afectando muchísimo, tampoco quiero decir que no nos afecta, está afectando muchísimo, yo no sé, hay muchas personas que están sufriendo muchísimo por esto, ¿no? Pero, pero yo creo de que hay que tratar de ver qué está pasando. Por eso yo incluía acá, al final, esto nuevo del virus, y vemos que tal vez una cuarentena o una pandemia afecta también a ciertos sectores y otros no tanto, ¿no? Bueno, comentario, vamos al siguiente. Hablamos la otra clase también sobre la política monetaria que está llevando actualmente el Banco Central, y esta política monetaria básicamente tiene que ver, léanlo ustedes después allí, pero básicamente en pensar que la tasa debe comenzar a bajar, pero sin transformarse en negativa. Todo un desafío. Todo un desafío porque aquí entran a jugar los índices inflacionarios, entra a jugar el valor del dólar y los diferentes tipos de dólar. Están haciendo un gran esfuerzo de tratar de controlar el tipo de cambio. Realmente el hilo es muy finito. Pero de todos modos, sí se nota, obviamente, un cambio en la política monetaria. Esto yo lo acompañé en la clase pasada, véanlo, con diferentes gráficos que muestran cómo la tasa de interés viene bajando. Y esta noche les voy a mostrar también un ejemplo muy llamativo con respecto a esto. Pasamos al primer tema, vamos al segundo tema. Pasamos al segundo tema, que es, ¿qué ofrecen los bancos hoy en Córdoba? Me tomé el trabajito de bajar una información de Central. Acá me faltaría poner fuente Banco Central. Hago un alto. ¿Me están escuchando todos bien? No tengo problema con el audio esta noche. Sí, profe, perfecto. Perfecto. Bien. Bueno, me tomé el trabajito de elaborar un poquito con el Excel. Me fui a la página de Central y busqué todas las entidades bancarias y financieras que están en la provincia de Córdoba. Entonces, en estos numeritos que están acá, total de sucursales en Córdoba son 472. Lo miran arriba a la izquierda. Después, la cantidad de bancos y entidades financieras son 27. Y todos ellos están en 140 localidades. Así que me tomé el laburito de ir, mientras veía algo en Netflix, iba sumando, haciendo cálculos, ordenando datos. Wow.
una mezcolanza, dice. Bueno, pero de esas 472 sucursales bancarias, de los 27 bancos en 140 localidades, hice un ranking, las top 10, los primeros 4 y el podio, que son 3 entidades. El top 10, tomé el criterio que les llamo top 10 a aquellos bancos que tienen al menos más de 9, desde 9 para arriba, de sucursales en la provincia de Córdoba. Entonces, esas 10 entidades, noten esto, esas 10 entidades tienen 429 de las 472. Es decir, que esos top 10 representan el 37% de las 27, pero se llevan el 91%, de la cantidad de presencia regional en la provincia de Córdoba. Las primeras 4 están llegando a 343 sucursales. Miren esto, ¿no? Son solamente 4 bancos que representan 343, y eso implica un 15% en cuanto a localidades y un 73% de presencia en el mercado. Y las últimas 3 tienen 308, son solamente el 11% del total de las entidades, pero están abarcando el 65% regional. ¿Qué me lleva a esto a pensar? ¿Qué me lleva a esto a pensar? Que hay una, evidentemente, hay una gran concentración de, si bien hay 472, hay una gran concentración en pocas entidades. Eso se ve tanto desde el punto de vista de los bancos, que son esos 4 que están ahí abajo. El top 10 están en el gráfico amarillito, sería el Bilbao Vizcaya francés, el Credit Coop, el Galicia, Nación, Córdoba Hipotecario, Macro, Santander, Supervir y Patagonia. Esos son el top 10. El top 4 está Nación, Córdoba, Macro y Santander. Y en el podio está el Nación, el Córdoba y el Santander. Perdón, el Nación, el Córdoba y el Macro. El Córdoba tiene como 160 y pico sucursales, el Nación unas 76. El Banco Macro verdaderamente me sorprendió, tiene 70 sucursales. El cuarto banco es el Santander, tiene 35 sucursales. Pero esos serían los 4 principales que están operando en la provincia de Córdoba. Y en cuanto a regionalización, vieron ustedes de que hay 4 localidades solamente que se llevan gran parte de la torta, que son 214 sucursales. Y están en Capital, Córdoba Capital, en San Francisco, Villa María y Río Córdoba. Bueno, es obvio porque son las principales ciudades del interior, ya casi prácticamente capitales, ¿no? Esto me lleva a, bueno, acá hice un poco de chiste, son los 4 de Córdoba. Estos 4 de Córdoba son los que, a ver, siendo un poco la idea de que los invitan a todas las peñas, los invitan a todos los festivales, evidentemente están en todos los pueblos, están en todas las principales ciudades de la provincia, son los que mayormente están llevando adelante el negocio financiero de la provincia. Ojo, no demerezco las otras, que son 23 más, es decir, hay mucha oferta bancaria en Córdoba, eso también lo destaco, hay mucha oferta bancaria. Este tema de la concentración es un tema importante y en parte es un problema. Porque a nivel nacional pasa lo mismo, en el sistema financiero está altamente centralizado, o concentrado, mejor dicho, en Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Entre estas 4, llamémosle, importantes áreas, está arriba del 70% del negocio bancario en cuanto a niveles de depósitos y préstamos. Es un problema tener que llegar hasta los últimos rincones de la provincia y también hasta los últimos rincones de la nación. Obviamente que tanto el Bancor como el Nación están en lugares donde no están los bancos privados. Están en pueblos, me hacía acordar cuando leía todo el nombre de los pueblos en Córdoba, he tenido la gran posibilidad de recorrer toda la provincia, Alto de Chipión, Tuclame, qué sé yo, todos los pueblos habidos y por haber. Y uno ha estado capacitando por años durante tantos lugares, ¿no? Así que tengo
la linda experiencia de haber recorrido mucho la provincia. Pero en esos lugares de allá, muy lejos, está solamente en la Nación y el Córdoba. Ahora, en la mezcla, sí me gusta mucho esto, porque estaríamos hablando de dos bancos públicos, aunque el Bancor es público, pero la verdad es que opera como un banco privado. Pero por otro lado está el Macro y el Santander, que son bancos privados, ¿no? Así que eso también me gustó. Creo que la alta concentración del sistema financiero bancario en las principales ciudades se está viendo ya un poco contrarrestada por la creciente digitalización de la banca. Es decir, ya no podemos tampoco hablar de que hay mayor o menos incidencia por presencia física de entidades o sucursales bancarias en determinados lugares y pueblos, porque la verdad que el banco lo tengo acá. El banco lo tengo acá. Yo soy cliente de un banco, yo soy cliente de un banco donde en 6, 7 años debo haber ido 3 veces. La digitalización es tremenda. Y donde más tengo, bueno, hay 2 bancos nacionales. Muy poco voy. Realmente, bueno, a los cajeros automáticos voy a retirar dinero. O a los cajeros automáticos voy a depositar plata. Pero a sacar un numerito para que me atiendan en el banco, hace años que no lo hago. Entonces, todo es telefónico, todo es digitalización. Y yo creo que la gran competencia pasa por allí. Y ahora lo vamos a ver en la oferta bancaria. Quería tocar este tema. ¿Por qué elegí los 4 de Córdoba? Y le llamé así los 4 de Córdoba como nuestro conjunto emblemático de los cordobeses de folclore. Porque, bueno, vamos a hablar de esos 4 de Córdoba. Los 4 de Córdoba, que es el Bancor, el Nación, el Macro y el Santander. Visitando las páginas de internet, uno ve realmente la oferta que estos bancos están haciendo hoy. Miren acá en este ejemplo del Bancor, ya de por sí, bueno, es el sector de empresas, está tomando agroindustrias, es decir, y miren toda la diversidad de operaciones crediticias que se le puede dar conforme a lo que decíamos, los ciclos productivos de cada una de las actividades. Se tienen que calzar los ciclos de producción y de generación de ingresos con los ciclos financieros de cobranzas. Entonces, allí cuando estos 2 engranajes coinciden, evidentemente ayuda muchísimo tanto al productor, al empresario, al industrial, como al mismo banco. Entonces, quería mostrar esto por toda la diversidad. Agroindustria, vemos allí a la izquierda, insumos agrícolas, maquinarias agrícolas, camionetas, reposición de vientre, compra de toros, tamberos, alianzas especiales. ¿Sí? Hay una diversidad muy grande, es decir, los bancos, hay una diversidad de clientes. Esto también es muy sano en cuanto a la diversificación de las operaciones de crédito, y es una norma que lo van a ver en el marco resumido, yo no la expliqué acá, pero lo que se llama concentración de riesgo, concentración de cartera, mejor dicho. Que una de las normas del Banco Central trata de, hace un rato hablaba con mi hija en el sentido del tema de hija y padre, hablando de algunas cositas, pero decíamos, y no hay que poner todos los huevos en la misma canasta, es decir, diversificar. Entonces, en esta diversidad tan maravillosa de los productos financieros, se está cumpliendo una norma de regulación prudencial, que es tratar de que la cartera de créditos no se concentre. ¿Estamos? Es decir, que los préstamos se pongan en diferentes sectores. Y sigue hablando ya en sectores comerciales y de corto plazo, descuento de cheques, documentos de pesos, acuerdo en cuenta corriente. Hay una operación allí específica ahora para el SAC, digamos, para el salario anual complementario. No estoy hablando acá de estas últimas operaciones que van a terminar en 30 días o 40 días, que son las asistencias especiales que está dando básicamente el gobierno con tasas preferenciales. De esas no estoy hablando, porque creo que eso es una coyuntura que termina en poco tiempo. Durará unos meses más, pero termina. Yo quería dar una clase para que les dure para todo lo que va a pasar post-coronavirus, ¿no? Y me metí ahí en descuento de cheque, lo explica básicamente. Noten que en todos este tipo de operaciones tiene mucho que ver con lo que les expliqué en cuanto a estructura de una operación de crédito, donde está el objetivo, en definitiva, qué se está financiando, que era importantísimo,
los montos, los plazos, la amortización, gasto de otorgamiento, la vigencia, y acá no está la tasa, pero cuando porque en este momento, bueno, ya lo voy a ver la tasa, espérenme un poquito, en este gráfico no está la tasa, pero en otros sí. Otra de las operaciones que uno de los 4 de Córdoba está ofreciendo, dice acá Agrobancor, tenemos el mejor crédito para potenciar tu campo, destino, financiación, necesidad de capital de trabajo para la adquisición de maquinarias agrícolas, maquinaria agrícola nueva, maquinarias viales y otros bienes industriales. ¿Mm? Entonces, dice allí, embolsadora, monitoreo de rendimiento, es decir, todo lo que pueda ayudar, esto no es capital de trabajo, esto es activo fijo. Pero entonces está el destino, importantísimo, quiénes van a ser beneficiados, quiénes pueden lograr este crédito, la moneda, el monto máximo, el plazo, gasto de otorgamiento, amortización, vigencia, etc. Todo lo que tiene que ver con la estructura. Sigue acá con acuerdo de cuenta corriente, y acá sí, les dije que hablaba de la tasa de interés. Cuando visité esta página del Bancor ayer, a ver qué llama la atención acá, abran los micrófonos, ¿qué le llama la atención de esta parte de este banco? Algo que sobresale. ¿Qué les llama la atención acá? No se peleen por contestar. La tasa de interés de los descubiertos, ¿Qué dice la tasa? de 99%. ¿Cuánto? 99, si no leo mal. Un poquito más. Ah, bueno, la otra es de 167. Ahí está. 167,21%. Costo financiero total efectiva anual. Alta, ¿no? Bueno, cuando vi esto me comuniqué con gente del Bancor y le dije, fíjate que en la página está saliendo la tasa que estaba el año pasado. Esta era la tasa normal de un acuerdo en cuenta corriente que era una tasa, y que es, por definición, una tasa menor al descubierto transitorio en cuenta corriente. En cuenta corriente vos podés tener dos opciones. Un descubierto transitorio, que es para poquitos días, lo cancelas, o un acuerdo de cuenta corriente, que ya es un contrato marco, que a veces tiene garantías, y se firma, y entonces eso puede durar 180 días. Durante estos 180 días, el banco te establece un margen para que vos, en el caso que no pudieras cubrir los depósitos, te va a pagar los cheques. Entonces, el acuerdo tiene menos costo que el adelanto transitorio. Ahora, si el acuerdo que tiene menos costo era del 167%, no quiero ni pensar lo que era el adelanto transitorio, estaba llegando al 200%. Esa era la política monetaria que tuvimos hasta la gestión anterior. Esa era la tasa de interés. ¿Por qué? Porque se pensaba que la tasa de interés era una herramienta, que en algunos casos funciona bien, para disminuir la inflación, lo cual fue totalmente estéril en el último tiempo. La verdad que hoy la tasa es la que está abajo, sigue siendo alta. El costo financiero total del acuerdo en cuenta corriente hoy del banco es de 35%. Ahí yo lo corregí. Pero la verdad que me vino bien esto para que notemos entonces que cuando decimos es importantísimo saber cuál es la política monetaria de un banco central. Porque a partir de allí se definen muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Y si algo les va a quedar de esta materia, y es lo que esperamos siempre con Saúl, ¿viste? Esperamos que les quede una comprensión clara de la incidencia del sistema financiero, del sistema bancario y la economía, y cómo eso afecta directamente a los clientes. Tú vas a ser administrador, vas a ser contador de una empresa, y tenés que tener en claro, cuando vas a asesorar a un cliente, qué política monetaria tiene el Banco Central, y cómo eso va a incidir en todo. En todo. ¿Estamos? Bueno, seguimos adelante. Están abiertas las preguntas. Quien quiera hacer preguntas, me las dice. Y vamos. Bueno, acá está. Este es otro elemento que lo hacen todos los bancos, ¿no? Lo pongo a este banco como imagen, pero se triangulan todas las operaciones de crédito, se triangulan con las empresas productoras. Entonces, un poco acá en que todos ganan. Porque los dos son clientes del banco. La empresa productora, la empresa industrial, y por otro lado, sin faltarle respeto a las personas, pero por otro lado el chacarero, en el caso del sector agropecuario. Por otro lado el gringo, el chacarero,
Entonces, son estos dos clientes importantísimos para el banco, que el banco va a querer cuidar. Y entonces aparece allí el banco intermediando para facilitar los negocios de compra, venta, de producción, y de un préstamo que acompañe esa producción y que genere que al final de ese préstamo la empresa crece patrimonialmente. Entonces es importantísimo. Entonces, en este caso, básicamente es una tarjeta que también, al igual que las tarjetas de crédito de persona física, también las empresas tienen esas tarjetas, llamémosle, de tipo macro o mayorista, por decir un nombre, en las cuales pueden realizar operaciones que obviamente, al tener una precalificación, mejora muchísimo la operatoria, la agilidad, la cobranza, etcétera, etcétera. Acá hay otro ejemplo más, lo paso rápidamente, que es específico para comprar una pick-up, en este caso la Amarok. Pasemos a otro del cuadro, el Santander. También muy interesante página de internet, me gusta mucho la manera que se presenta sus fotos, al igual que el Córdoba, también está. Pero acá el título ya lo dice, financia el pago de sueldos, líneas PYME, la compra de los insumos, mercadería, stock adicional que necesite, adquirir tecnología para realizar teletrabajo, compra de bienes y capital y aumento de productividad de tu PYME. La verdad que este tipo de bancos tienen una dinámica de adaptación al cambio que son muy veloces, muy rápidos, muy acorde al momento que les toca, ¿no? Y bueno, en cuenta que se negocian, que van como sesión. Pero dos cositas que quiero ver. Por un lado, habla en el caso de líneas PYME, es decir, ya son directamente préstamos de corto plazo, pero dice así, está chiquito ahí en el medio, se los digo, digamos, es decir, tomo un préstamo que estaba en los submárgenes que nosotros determinamos al hogar al alza, digamos que ese préstamo lo voy a pagar en cuotas, 24 cuotas, es de corto plazo, y dice que las cuotas van a ser iguales y consecutivas, es decir, sea mensual o bimestral, pero van a ser consecutivas siempre en el mismo plazo, y la cuota va a ser siempre igual. Me está hablando de un sistema de amortización, que es el sistema francés. En el siguiente ejemplo, dice exactamente, no dice lo contrario, pero más o menos, porque dice, son también préstamos amortizables en cuotas igual y consecutivas a la de otro. Son las firmas en cuotas, préstamos en cuotas decrecientes. Es decir, que el empresario también puede ser una muy buena opción. Es decir, la primera, bueno, yo sé que todos los meses voy a pagar esto. ¿Vamos? Gran ventaja. La segunda también, porque digo, yo sé que empiezo a pagar tanto, pero de acá a un año la cuota empieza a bajar. Y este es el típico caso del sistema alemán, donde el interés es sobresaldo. Y entonces, la amortización de capital es constante, pero al ser el interés variable porque es sobresaldo, hace que la cuota sea decreciente. La tasa es muy tentadora, un 26,82 y un 27,02. Me gustó esta presentación del Santander. ¿Qué estoy queriendo mostrar con todo esto? Estoy queriendo mostrar si esos cuatro de Córdoba que dijimos, uno es el bajo, el otro es el tenor, el otro es la segunda voz y el otro no sé qué, quiero que veamos entonces de que cada banco tiene su personalidad. Y esto es un poco vos como analista, digamos, como licenciado en administración o contador, vos tenés que encontrar entonces cuál es el mejor banco, cuál es la mejor oferta que está realizando el banco conforme a las necesidades de tu cliente. Es como que si le vamos a hacer un traje a esa persona, vamos a tratar de sacar bien las medidas, cosa que el traje le calce perfecto. Por eso muestro esta gran variedad. En el tema de adelanto de fondo es muy frondosa la oferta del Santander. Acuerdo en cuenta corriente, valores negociables, cheques negociados, realmente muy interesante. Tercer banco de los cuatro de Córdoba, el Macro, que repito, me impactó la cantidad de sucursales que tiene. Y acá también estamos hablando del sector de empresas, de su página, habla de servicios de cobro de pago, de financiación y de pago de sueldo. Fíjate que en esos tres grandes bloques que tiene allí, me gustó esto también, están resumidas, creo que son las tres principales necesidades que tiene una empresa. Necesito cobrar, necesito pagar. Necesito financiarme. Y necesito también un plan de pago de sueldos. Entonces,
fíjate que me gustó mucho esta presentación. Cuando uno va después ya a los préstamos, básicamente préstamos de corto plazo y largo plazo, y también ellos están trabajando en el sector de organismos públicos. Yo quisiera pensar, o siempre me imaginé pensar que solamente los bancos oficiales trabajan básicamente con organismos públicos, pero el Banco Macro también hace ofertas al sector público. ¿Está? Me llamó la atención la operación de garantía con Warrant, que básicamente es una operación en lo general que nace en el sector agropecuario, donde se esperaba de que las semillas que se cosechaban, pasa lo siguiente, en las épocas en que se siembra y que hay que comprar semillas, las semillas están caras. Cuando se levanta la cosecha y hay abundancia de semillas, el precio del cereal cae. Y entonces allí el productor perdía porque compraba caro y perdía porque vendía barato. ¿Estamos? Entonces la operación de Warrant nace con la idea de que, mira, no vendas el cereal, espera, guardalo, contra ese cereal vamos a emitir un documento que es una garantía, contra esa garantía vos vas a poder financiarte y pasar este tiempo, sin falta de dinero, cuando mejore el precio del cereal, lo vendes. Y entonces el costo financiero del préstamo obviamente sería mucho mejor. Esa es la idea del Warrant, que el macro lo está ofreciendo. Algo parecido también con esta operación de cesión de forward, que también tiene la misma idea de ir anticipando cobranzas. La tercera que me llamó la atención ya es certificado de obra, es el descuento, digamos, de operaciones que se van a cobrar del sector público y que el banco le ofrece a estas grandes empresas poder hacerse de ese dinero antes de tiempo. Por último, de los 4 de Córdoba está el Nación, dejamos el más grande para el último, me llamó poderosa, bueno, obviamente es el banco más grande de Argentina, o prácticamente sí, el más grande, en envergadura, en todo, pero me llamó poderosamente la atención, obviamente la gran oferta que tiene el banco. Digamos que acá tenemos una distinción, el Nación es banco comercial, pero que atiende tanto a fíjate lo que dice, a una microempresa o un microemprendedor, y también tiene como cliente a mega grandes empresas, de las cuales el año pasado hubo algunos casos que salieron de manera mediática de exportadoras de granos con operaciones multimillonarias. Eso un poco atenta contra el banco, porque no podés tener un target definido, como si en general tienen los demás bancos. Es tan grande el margen, es tan amplio el target que tiene el Banco Nación, y yo creo que un poco eso le genera un poco de problema. Pero, de todos modos, es el banco que está en toda la República. Y es el banco que asistió históricamente a todos los sectores productivos. Entonces, y es nuestro banco, por así decirlo, de bandera. Entonces necesita, y le damos todo el respeto, ¿no es cierto? Pero entonces, remarco esto, de la gran variedad de productos financieros que tiene el Banco de la Nación Argentina. Cuando uno va al sector comercial, mira todo lo que tiene, descubierto, descuento, comercio exterior, Nación exporta, capital de trabajo, inversiones, etcétera, etcétera. Es una gran variedad. La idea de mostrar estos 4 de Córdoba, reitero, es que ustedes sepan entonces ser buscadores de una buena oferta de financiamiento para las empresas que ustedes van a tener como clientes. Salimos un poco del banco, nos metemos un poquito en el mercado de valores. Pierdo un poquito de agua. Porque esa tasa que habíamos visto del descubierto en cuenta corriente, del acuerdo en cuenta corriente que estaba casi en un 170%, obviamente las empresas la evadieron. Obviamente las empresas salieron de allí. No podían descontar los cheques o pagar esa cuota de descubierto. Empezaron a financiarse entre ellas. Eso pasó en el año 2018, 2019 y está pasando también ahora. Entonces, los cheques de pago diferido comienzan a negociarse entre las mismas empresas por intermedio del mercado de valores y por intermedio también de la sociedad de garantías recíprocas. Entonces, ustedes si recordarán, uno de los primeros temas que está ahí en el capítulo 4 del reglamento de cuenta corriente bancario, que el cheque de pago diferido puede tener la cláusula
negociable en mercado de valores, y eso es uno de los requisitos para poder operar en el mercado de valores y también para ser garantizados por sociedad de garantía recíproca. En el mercado de valores hay tres operaciones: el patrocinado, el avalado y el endosado. Son tres modalidades de negociación de los cheques. El que más se usa es el avalado. Pero en definitiva, nos está diciendo de que hay una amplitud de posibilidades para negociar los cheques de pago diferido. Fíjate ahí en el avalado dice, garantiza una sociedad de garantía recíproca, implica menor riesgo y por consiguiente menor tasa en la negociación. Y eso explica, entre otras cosas, eso explica el gráfico que estaba antes, el tremendo crecimiento que tuvo la negociación de cheques de pago diferidos en los últimos años, sobre todo en el 2019, para ir financiándose y esquivando al sistema financiero tradicional por las altas tasas. Había crecido un 276% en un año, prácticamente. Tremendo el crecimiento. Bueno, lo que quiero hablar como punto final de esta segunda parte es hablar un poco de las sociedades de garantías recíprocas, donde están integrados por dos tipos de socios, protectores y partícipes. Las MIPYMES o las pymes se dieron cuenta de que cumplir con todos los requisitos que el banco, a veces los bancos exigen, era demasiada papelería y necesitaban darle mayor agilidad a lo que a veces suele pasar como burocracia. Entonces ellas generan una entidad, que son estas, las SGR, que son entidades que avalan, donde hay socios protectores que aportan capital, y donde hay socios partícipes, donde compran una pequeña participación accionaria, pero que son los beneficiarios de los avales. Ese capital es por vía, digamos, por partes iguales de los dos grupos de socios. Pero en definitiva, se forma esta entidad que tiene el objeto de brindar avales. En el gráfico que tenemos allí, vamos a ver los socios partícipes que van al banco, mejor dicho, que van a la SGR para vincularse como socios, compran las acciones, llenan una serie de papelería, llenan de alguna manera lo que llamaríamos hoy una carpeta de crédito, y van a presentar contragarantía cuando van a solicitar un préstamo. Entonces, en definitiva, también son clientes de un banco, el banco acreedor, que es el que va a dar la plata, pero diferente para un banco cuando esa operación viene garantizada por las SGR. Para los socios protectores tienen también beneficios impositivos. En definitiva, acá todos, igual, acá todos ganan. Ganan las pymes porque están obteniendo mejor financiación, más agilidad en la operatoria crediticia bancaria. Ganan tanto los socios protectores como los socios partícipes. Gana también el banco porque otorga préstamos con una aval adicional y que garantiza muchísimo entonces la cobranza. Gana también la SGR porque ese es un fondo de riesgo que se administra. Y entonces se entra en un círculo virtuoso, y esto yo creo está creciendo mucho. Estuve en un taller hace 15 días en una presentación, y está creciendo muchísimo. Lo que yo recomiendo es que tu empresa, cuando seas administrador de una empresa, las sociedades de garantías recíprocas, en Córdoba hay una que es local, hay algunas que son a nivel nacional, que tienen mucha presencia en la República, y después en general, cada sector productivo tiene su propia sociedad de garantías recíprocas. Los que están en el negocio del aceite, los que están en el negocio de autos o autopartistas, cada una de estas empresas PYME se dan cuenta que al asociarse entre ellas, defienden mejor sus derechos y obtienen mejor financiación para sus empresas. Entonces, estas sociedades de garantía recíproca también tienen que inscribirse en el Banco Central y pasar también por la Comisión Nacional de Valores, etcétera, etcétera, para tener sus, digamos, toda su papelería en regla, y que hace obviamente al negocio y a la rentabilidad y a la seguridad, ¿no? Bueno, entramos en la última parte. ¿Cuánto me queda de tiempo? Me quedan 15, 20 minutos. Lo que quería dar yo al final, una vuelta más de tuerca, en lo que habíamos hablado al comienzo de regulaciones prudenciales.
que con esto arrancamos. Con esto arrancamos, es decir, esta fue una de las primeras clases que dimos en el tema crediticio. Y volvemos al gráfico. Pero básicamente, las regulaciones prudenciales que vienen del Comité de Basilea, que es un comité que emite normas para todos los bancos centrales del mundo, recomiendan aplicar todas estas normas. Y el objetivo es acotar el riesgo de crédito, ya sea que se lo mida en relación al capital nivel 1 de la entidad financiera, como en función del capital del demandante de crédito. Y entonces hay normativa relacionada con el capital del demandante, es decir, la empresa, y la normativa relacionada con el capital nivel 1 de la entidad financiera. En términos generales, la RPC de la entidad financiera. A sería la RPC de la empresa. B sería la RPC de la entidad financiera. Y acá está, el gráfico con el que empezamos a principio de año, o de esta parte, y acá lo volvemos a reiterar. Quiero repasar brevemente, otra vez, lo que acabo de decir, pero quiero repasar brevemente cuáles son estas regulaciones prudenciales que están directamente relacionadas con el crédito. Dice acá, normativa relacionada con el capital de nivel 1 de las entidades financieras. Todo esto está en el marco normativo resumido. Entonces, la primera dice, el límite a la asistencia crediticia, los límites máximos individuales aplicables a clientes no vinculados como porcentaje de capital de la entidad financiera son los siguientes. ¿Qué me está diciendo acá? Que voy a dar un préstamo a una empresa. Pero que ese préstamo de la empresa, además de tener como límite la RPC de la empresa, también tengo como límite la RPC de la entidad financiera. Y en esto, mínimamente, empiezan a jugar los tipos de clientes, según qué cliente, según qué sector. Y ahí están, sector privado, no financiero del país, y el sector no financiero del exterior. Ese es un sector. Sector privado no financiero son todas las empresas productoras de bienes, de servicios comerciales, lo que sea. Sector no financiero del exterior es lo mismo, pero está en el exterior. Sector financiero del país, las entidades bancarias, es decir, que un banco le puede dar préstamo a otros bancos. Tercero, sector financiero del exterior, eso es nuevo, eso no estaba, eso se modificó hace poco, el año pasado, digamos la gestión anterior, pero da la posibilidad de financiar a entidades financieras del exterior. Igual que en el punto 1. Históricamente no daba la posibilidad de dar financiamiento a residentes en el exterior o a personas en el exterior. Pero bueno, la normativa está así. Y el punto 4 es a quién le voy a prestar al sector financiero del exterior, y me está faltando uno, perdón, ahí modifiquen allí. El punto 4 no está bien allí en la filmina. Allí tiene que decir al sector público no financiero. ¿Ves que me repetí? 3 dice al sector financiero del exterior y abajo vuelvo a decir lo mismo. Ese 4 está mal. Allí debería decir al sector público no financiero. Después están las otras limitaciones relacionadas con clientes vinculados y concentración del riesgo. Vamos a los ejemplos. Cuando dice el sector privado no financiero del país y el sector no financiero del exterior, me está diciendo lo siguiente, que a cada prestatario, es decir, a cada persona que va a recibir un préstamo, prestamista es el banco, prestatario es el deudor. Puedo darle financiaciones y garantías hasta un 15% de la RPC de la entidad financiera. Total de financiaciones, cuenten o no con garantías computables y o garantías comprendidas en la financiación garantizada por otra persona, hasta un 25%. A sociedades de garantías recíprocas, obviamente se le puede dar más. Entonces, más allá de los porcentajes, lo que quiero que entiendan en esto, que la exposición al riesgo de crédito está midiendo ese límite en función de a quién le voy a prestar, al sector, y segundo, en función a un límite con respecto a la RPC de la entidad financiera. Primer ejemplo. Segundo ejemplo,
al sector financiero del país. Decía, acá un banco le va a prestar a otro banco, a otra entidad financiera. Y acá juega muchísimo la calificación CAMEL que tengan los bancos, tanto que prestan como los bancos que reciben el préstamo. Por eso la segunda columna dice prestamista, la tercera columna, que se subdivide en dos, dice tomadora, la entidad que recibe el préstamo. Y entonces, de entidad prestamista que no es banco comercial de segundo grado, entran a jugar las calificaciones. Y noten esto, no me interesa el porcentaje, sí me interesa el concepto. Noten que la calificación 1, 2 o 3 para una tomadora que es calificada 1, 2 o 3 es un 25% y da lo mismo que esté calificada 4 o 5 la tomadora. Pero cuando la prestamista es 4 o 5, es decir, que ya la calificación está un poco desmejorada, puede prestar solamente a entidades calificadas 1, 2 y 3 y no puede prestar. Ese 0, ahí significa no puedo prestar a empresas calificadas 4 o 5. ¿Está? Ese sería los bancos de segundo grado, son bancos mayoristas, tienen un margen mayor. Tienen un margen, y si están calificados 1, 2 y 3, mayor. Pero tampoco pueden prestar a los que están calificados 4 o 5, a los calificados 4 o 5. En definitiva, ¿cuál sería la enseñanza acá? Que a mejor calificación de la entidad prestamista y a mejor calificación de la entidad tomadora, puedo obtener un mayor porcentaje de préstamo. Esa es la llamémosle moraleja. Eso es lo que les quiero explicar. Sector financiero del exterior. Acá cambia la... ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos esa calificación de ellos, pero también tiene límites. Y acá está, este sería el punto 4 que yo le dije que modifique en el comienzo. Financiamiento del sector público no financiero. Entonces acá, ¿a quién le vamos a prestar? ¿A la nación? ¿A las provincias o ciudad autónoma de Buenos Aires, que juegan como una provincia más? ¿O a jurisdicción municipal? Entonces acá yo juego. Digo, pongo nombres. Le prestamos a Alberto, porque es sector público nacional. Le prestamos al gringo Schiaretti, provincia de Córdoba, punto B. O le prestamos a Yarlora, municipalidad de Córdoba, punto C. Y noten acá ustedes que de acuerdo a la envergadura del sector público, es el margen de préstamo. Entonces, ¿un banco puede prestar al sector público no financiero? Claro que sí. Pero de acuerdo al nivel nacional, provincial o municipal, es el margen prestable que se le puede otorgar. ¿Estamos? No interesa tanto el porcentaje, pero sí el concepto. A la nación se le puede prestar más que a una municipalidad. Tiene lógica. A la provincia se le puede prestar más que a una municipalidad. Tiene lógica. Última, o penúltima. Pues acá se pone un poquito áspero. Y esto tiene esta parte de riesgo de crédito, ustedes lo van a ver en normativa resumida en el punto 1, que es capitales mínimos. Y acá tenemos una formulita, que la tienen que saber de memoria. La exigencia de capital mínimo por riesgo de... No, mentira. La exigencia de capital mínimo por riesgo de crédito se determina aplicando la siguiente expresión. No la tienen que saber de memoria, pero tienen que saber el concepto. Cuidado. Y dice así, que ese capital de riesgo, CRC, va a ser igual, paréntesis, acá, por 0,08, por APRC, cierre paréntesis, más INC. Wow, chino básico. Bueno, empezamos a desglosar la fórmula. Y explica, ¿qué es K? Ya sabemos todos los argentinos lo que significa K, ¿estamos? Pero acá no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos en la jerga popular de los K. Este es otro K. K dice acá que es el factor vinculado a la calificación asignada a la entidad según la evaluación efectuada por la Superintendencia de Entidad Financiera y cambiemos FIC, teniendo en cuenta la siguiente escala, en tanto no se cumple el valor de K, será igual a 1,03. Entonces, esta es la nota que la Superintendencia de Entidades Financieras le pone a los bancos. Y entonces, la mejor calificación es 1. ¿Cómo? Me saqué un 1. Está perfecto. Significa que estás un 100% bien. Me saqué un 2. Te falta. Es 1,03. Entonces, cuando se multiplica por allá, significa una mayor exigencia. Significa que el riesgo sube. Volvemos.
no me interesa el porcentaje, pero sí me interesa que ustedes sepan que ese porcentaje tiene una incidencia. En definitiva, a mejor calificación, el K es 1, y entonces la exigencia de capital de riesgo de crédito permanece igual. Pero si el K sube, evidentemente, los productos de riesgo de crédito va a ser. En definitiva, si necesito más capital de riesgo para el crédito, me está restando capacidad prestable al banco. A mayor exigencia del Banco Central para el cumplimiento de la norma de capitales mínimos, es capital inmovilizado que no lo puedo prestar. Y eso me desmejora mi posibilidad de préstamo. Entonces, ergo, a mejor calificación de la entidad financiera, mejora su índice K, en definitiva, requiere una menor cobertura de riesgo de crédito. ¿Estamos? Y bueno, y después sigue con lo mismo, y explica el segundo indicador, que es el APRS. APRS, ahí abajo lo dice, son activos ponderados de riesgo de crédito, determinados mediante la suma de valores obtenidos luego de aplicar la siguiente expresión. Y tiene una serie de elementos que hablan allí, y es los que vamos a ver ahora. Básicamente, lo que me quiere decir esto, que es bastante complejo, es que la entidad financiera en sus activos tiene una serie de ítems contables que digamos que el dinero que surge de los depositantes se invirtió en el activo. Y está en diferentes rubros. Créditos y la diversidad de rubros que tengamos de crédito, está en disponibilidades, está en títulos, está en un montón de componentes que tiene ese activo. Esos activos son ponderados por el riesgo. Y la idea es la siguiente: a mayor riesgo, mayor ponderación. A mayor inmovilización, mayor ponderación. A mayor liquidez, menor ponderación. Y lo vamos a ver en un gráfico. Noten en este gráfico conceptos que están expuestos. Estos conceptos están expuestos a un riesgo. Las disponibilidades, los efectivos en caja, para realizarse en dinero, es capital líquido. Entonces el indicador, el porcentaje es 0. No me genera mayor exigencia. Pero si hay partidas en efectivo que estén en trámites de ser percibidas, efectivo en empresas transportadoras de valores y efectivo en custodia, en entidad financiera, significa, bueno, pero esta plata la tenés, pero no está acá. Está en la empresa transportadora de valores. Anda a saber por qué pueblo anda. Bueno, allí ya tiene un factor de ponderación del 20%. Entonces, volviendo a la fórmula, me está diciendo que la cobertura de riesgo de crédito me sube. A mayor porcentaje acá, significa que se incrementa el valor de ponderación. Significa, me está dando un tanto de manera arbitraria, pero tiene lógica. La lógica es lo siguiente: desde lo líquido, disponible, real disponible, a lo inmovilizado, a lo de poca realización, o donde va a llevar un tiempo a que ese activo se transforme en disponibilidades, en liquidez absoluta. Noten este de abajo, y así da un montón de ejemplos. Pero eso sería miren, exposición de gobiernos y bancos centrales. Al Banco Central, obviamente, una deuda del Banco Central tiene 0 de exposición. Al gobierno nacional también. Sector público no financiero por financiación otorgada de beneficios de seguridad social también. Si los indicadores son bajos. Pero abajo, cuando dice el sector público no financiero y al Banco Central, de sus bonos, fíjate que según la calificación que tenga el bono, un bono AAA tiene 0, pero un bono no calificado, 100%. Me tenés que cubrir ese capital sí o sí. Entonces, genera un incremento de la exigencia y, en definitiva, le resta posibilidades de préstamo al banco. Siguen los ejemplos, pero siempre es la misma idea. Esto va terminando con un grafiquito que hice. A ver, espero que aparezca el grafiquito. Acá está. Acá está. En definitiva, acá está la formulita otra vez simplificada. Ese 0,08 es arbitrario, lo fija el Banco Central,
Otros países tienen un factor de ponderación menor. Según los momentos de crisis financiera internacional, ese 0,8, que es el riesgo de contraparte, sube. Pero en definitiva, el K, entonces, para ir cerrando la idea, el K, que está en rojo, tiene que ver con lo que el valor K que está abajo, también en rojo. 1, 1,03, 1,08. Y reitero, a mejor calificación, menor exigencia de cobertura del riesgo de crédito. Por consiguiente, se cumple más ampliamente la norma de regulación prudencial y por consiguiente el banco tiene más maniobra para otorgar préstamos. La segunda es el APRS y que tiene que ver con la tablita allí. Y allí puse de manera general disponibilidades, exposiciones con bancos, gobierno nacional, estos bancos centrales, entidades financieras del país, miren cómo va creciendo. Fíjense que exposiciones de sociedad de garantía recíproca un 50%, es decir, que contra un 100% que pudiera ser cartera minorista en algunos casos. ¿Está? El último, el link, es lo inmovilizado, incremento, entre otros, por los siguientes excesos en la relación de activos inmovilizados y otros conceptos. Es decir, el banco necesita tener sus activos lo más cercanos del concepto de liquidez posible. Cuando están más cerca de la inmovilización, por el ejemplo más general, más burdo, sería inmuebles o rodados. ¿Estamos? El incremento de los activos inmovilizados genera mayor exigencia. Eso es lo que nos está diciendo acá. A mayor inmovilización, mayor exigencia de cobertura de riesgo de crédito. En definitiva, menores posibilidades de préstamo. Bajan los márgenes prestables. Esto también lo vimos, clasificación de deudores, otra de las que vimos, acá lo puse porque habla del mismo tema. Acá está una tablita bastante similar a lo que nosotros habíamos hablado, de clasificación de deudores y de previsión, todo está bien explicado en la clase específica, pero acá sigue el mismo criterio. Es decir, un cliente calificado en situación normal, con garantía preferida, la previsión es del 1%, pero sin garantía también es del 1%. Ahora, cuando ya empieza con mora, ya ahí la garantía empieza a pesar más, es decir, tiene menor exigencia de previsión, el 3%, pero sin garantía ya sube la exigencia de la previsión. Previsionar significa realizar un asiento contable donde incremento el pasivo y lo cargo a rentabilidad, lo cargo a cuenta de resultados. Es decir, que me suben las pérdidas o me baja la ganancia. Es un costo la previsión. Bueno, vamos terminando. Vamos terminando la clase. Después voy a dar lugar a esas preguntas. Pero esta es mi última clase con ustedes. Y ahí puse la... No sé cuándo voy a volver a entrar por esa puerta. ¿Cuándo vamos a volver a entrar por esa puerta? ¿Cuándo nos vamos a volver a encontrar con algún amigo en esa puerta? Y yo espero que ustedes pronto, al lado de esa puerta, les llenen la cabeza de huevos, de aceite, de yerba, de lo que sea. Algunas cosas no se pueden ni nombrar, pero que obtengan su logro, su premio de ser egresados de la facultad. Bueno, entonces quiero agradecer a la facultad, al decano, gran decano, el magíster John Boreto, a mis compañeros de trabajo, Saúl Musicante, Claudio, tuvimos un episodio con Claudio en el parcial, la licenciada Laura Luna. Laurita fue alumna nuestra, y hoy realmente es un jugador importantísimo del equipo. Mucha experiencia ya trabajando en bancos. Al área de FIPE, que es la que nos capacitó y nos capacita permanentemente, sobre todo en este tema de educación a distancia, y básicamente también mi agradecimiento a ustedes. Y se me ocurrió volver a leer la carta que puse en el primer día, donde decía que estábamos lejos físicamente, pero cercanos en la comunicación y en la educación. Y realmente estamos frente a un desafío único, histórico, y que el ir a la facultad era algo realmente cotidiano, maravilloso, se ha vuelto una excepción, incluso hasta una prohibición. Entonces se habla de lo que íbamos a hacer en las primeras clases, que iba a presentar la guía, también dije que íbamos a subir las grabaciones, estuve haciendo mi propia autoevaluación, sabía yo
con respecto, y mis compañeros en esta promesa que hacíamos de trabajo, si habíamos cumplido, y creo que lo hemos cumplido todo, con errores, tal vez con demoras, pero lo hemos cumplido todos. Pero también con la esperanza de que, aunque no nos viéramos cara a cara, sí sabía de que al final de este proceso íbamos a ser distintos, y que habíamos aprendido a superar barreras de comunicación. Yo creo que las hemos superado bastante bien. Y por último, también un deseo del corazón de que Dios nos protegiera de todo mal, a nosotros, a nuestras familias, en este tiempo, y que obviamente yo sigo pensando igual, a pesar de ser un tiempo de muchísimo sacrificio, en todo sentido. Hoy hablaba un médico donde dice que la sociedad argentina no se preparó para este sufrimiento inesperado. Otras personas tal vez tienen más resiliencia para poder aceptar estas etapas negativas de la vida. Pero bueno, yo estoy totalmente convencido de que al final vamos a ser mejores y que vamos a haber aprendido mucho, porque el premio es celebrar la vida al final de este camino. ¿Está? Por eso esa frase que marca mi vida es viva la vida, live it up, y eso es la frase que yo quiero compartirles a ustedes. Estoy abierto. Está el foro de consultas, vamos a tener el examen el 12 de junio, pueden hacerme todas las preguntas. Si quedara por allí alguna situación de querer compartir o hacer una clase de consulta, no lo tenemos pensado, pero pudiera darse. Acá me están haciendo preguntas. A ver, varias preguntas me han hecho. A ver, me vuelvo para atrás. ¿La modalidad va a ser la misma? Sí, no hemos hablado de otra cosa. La modalidad va a ser la misma, no hemos hablado de otra cosa. Así que van a ser así preguntas múltiple choice. Después, ¿está grabando, profe? Sí, sí hemos grabado. Esta también ya la contesté. Acá me pregunta sobre los submárgenes de las... ¿Son sugestiones del banco o tienen que respetar a la empresa? No, los submárgenes se tienen que respetar en términos globales. Si el banco determinó esos márgenes de préstamo y esos submárgenes, se tienen que respetar. Modificar esos márgenes implicaría que la empresa debería volver a ser evaluada. Por lo general los márgenes duran un año. Si quisiera modificarlo, debería volver a ser evaluada y volver a que el área de riesgo vuelva a determinar nuevos márgenes o submárgenes de crédito. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada más? Bueno, perfecto. Muchas gracias entonces. Los saludo, un abrazo y nos estaremos viendo en el parcial. Cualquier cosa, manden consultas. Bárbaro, profe. Muchas gracias. Gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias a Chao, ustedes. profe, gracias. Chao. Chao, profe. Tipazo. Hasta pronto. Chao, nos vemos.